A la hora de armar una PC siempre damos una cierta prioridad a componentes como la placa madre, el procesador y la placa de video, pero debemos tener muy en cuenta que el correcto funcionamiento de todos ellos dependerá de la fuente de alimentación que estemos utilizando. La fuente de alimentación de un equipo informático es un componente muy importante, aporta la energía necesaria al resto del hardware, controla los voltajes de los componentes y protege al equipo frente a posibles fallos eléctricos. Una fuente de dudosa calidad podría dañar una computadora entera, o si tiene un fallo, quemar cualquier componente. Es por esto que en el día de hoy hablaremos a fondo de este tema para que sepas elegir la mejor fuente de alimentación para tu PC. Sin más preámbulos, comencemos. Voy a comenzar a hablarles sobre los problemas que puede dar una fuente de alimentación inapropiada en nuestra computadora. Si montamos una fuente de alimentación que no es la adecuada para una configuración determinada, puede que la PC arranque y que todo parezca funcionar correctamente. Es normal, los requisitos de un equipo para arrancar son muy bajos y el consumo de energía en el escritorio de Windows o de cualquier otro sistema operativo son mínimos. Pero cuando empezamos a mover aplicaciones, este se disparará y es ahí cuando pueden empezar los problemas. Los principales inconvenientes que puede generar una fuente de alimentación inapropiada en nuestra computadora son bajo rendimiento. Esto sucede cuando tenemos una mala performance en relación a los componentes de nuestra computadora. Por ejemplo, tener una PC de gama alta y que no pueda correr juegos de pocos requisitos técnicos en 1080p y 60 FPS. Apagones o reinicios inesperados. Si nuestra computadora no cuenta con una fuente óptima, es muy probable que sufra de apagones o reinicios espontáneos del sistema que no tengan otra explicación razonable. Ruido excesivo y tirones. Este es uno de los problemas que aparece con más frecuencia, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes para el sistema. No sería la primera vez que una fuente de alimentación con una potencia insuficiente falla y por su culpa mata la vida útil de algún componente. Si esto ocurre, tendremos que cambiar la fuente y también el componente dañado, aunque existen casos extremos en los que la fuente asesinó a casi todo el sistema. Es por esto que recalco la importancia de tener una fuente óptima para nuestra PC, así que a continuación voy a hablarte acerca de ella, su función y cómo se compone. El trabajo de la fuente de alimentación se basa en transformar la corriente alterna, que es la que llega a nuestra casa, a corriente continua. Como cualquier otro aparato que necesite electricidad, se transforma esa energía, pero una fuente de alimentación de una PC va más allá, pues tiene que convertir cada raíl en voltajes diferentes. Y si se lo preguntan, un raíl es una línea por la que se ofrece un determinado voltaje. Los voltajes que ofrece una fuente de alimentación son 0 voltios común, más 3.3 voltios, más 12 voltios, más 5 voltios standby, menos 12 voltios y más 5 voltios, siendo el de más 12 voltios el más importante. A continuación vamos a explayarnos más acerca de este tema, detallando la funcionalidad y el color de cada voltaje. 0 voltios común es el terminal común, también llamado GND o tierra. Está conectado físicamente al chasis de la fuente y del resto del sistema. Su color es el negro. Más 3.3 voltios. Alimenta los chipsets, algunos DIMMs, tarjetas PCI, AGP, PCI Express y otros chips internos. Su color es el naranja. Más 5 voltios. Se encarga de los circuitos electrónicos de los discos duros y unidades CD y DVD, motores de bajo voltaje, tarjetas PCI, AGP e ISA y reguladores de voltaje. Su color es el rojo. Más 12 voltios. Se utilizan los motores en unidades de disco, ventiladores, tarjetas AGP y PCI Express, reguladores de voltaje del CPU y otros. Su color es el amarillo. Menos 12 voltios. En algunas motherboards se emplea para el puerto serie y algunos circuitos de LAN. En los diseños modernos casi no se utiliza este voltaje. Su color es el azul. Más 5 voltios standby. Permite alimentar los componentes encargados del encendido. A partir de este terminal se obtiene el voltaje de alimentación del Super I/O, teclados con función Power y otros dispositivos. Su color es el violeta. Llegamos a otro de los puntos claves de esta guía, los conectores de una fuente de alimentación. A continuación nombraré cada uno de ellos con sus respectivas características para que entiendas sus funciones y sus diferencias. VERG. El conector VERG es un conector antiguo usado para la disquetera o floppy. Es de pequeñas dimensiones y posee 4 cables, 2 para tierra y otro de más 5 y más 12 voltios. Molex. El Molex es el más típico de los conectores, ya que sirve para conectar unidades ID ATA, tales como unidades de CD, DVD, BD, discos duros, etc. Al igual que el VERG, también posee 4 cables y 4 contactos, pero su tamaño es mayor. SATA es un conector
más moderno que va desplazando al anterior. Este tipo de conector es más fino que el Molex y tiene más contactos para suministrar potencia a los discos duros y unidades de tipo SATA o más modernas. PCI Express. El conector PCI Express podemos encontrarlo en dos modalidades, una de 6 pines y otra de 8. Sirve para suministrar potencia extra a las placas de video más potentes. Este tipo de gráficas de gama alta demandan grandes cantidades de energía, por lo que el conector de 6 pines puede suministrar 75 watts extra conectándolo directamente a la conexión que traen este tipo de tarjetas. Si no se conectara, en muchos casos funcionaría, pero a un rendimiento muy pobre. ATX de 20 pines. Es un conector bastante antiguo ya y en desuso actualmente. Introducido en la década de los 90, sirve para suministrar corriente a las placas madre ATX gracias a sus 20 pines. ATX de 24 pines. Las placas madre actuales necesitan un suministro extra de corriente. Por ello se ha implementado esta evolución del anterior, agregando un conector de 4 pines adicionales. Por lo general, se pueden unir a los 20 para formar un único conector, o encontrarse separado para conectar independientemente. Así agrega compatibilidad para las modem más antiguas. Llegó el momento de hablar acerca de un tema el cual deberán prestarle mucha atención, ya que desde mi punto de vista es uno de los más importantes del video: la eficiencia en las fuentes de alimentación. La eficiencia es un concepto que se define como la energía eléctrica perdida en forma de calor que se produce por el propio trabajo de dicho componente, es decir, la potencia que pierde como consecuencia natural de su propio funcionamiento. Actualmente esto se utiliza en las certificaciones 80+, que se dividen de la siguiente forma: 80+, 80% de eficiencia; 80+ Bronze, 82% de eficiencia; 80+ Silver, 85% de eficiencia; 80+ Gold, 87% de eficiencia; 80+ Platinum, 89% de eficiencia; 80+ Titanium, 90% de eficiencia. También quiero contarles que existe una tier list de fuentes de alimentación, en donde se clasifican las fuentes en niveles desde lo más alto de la gama hasta lo completamente inútil en función del precio, la eficiencia y el rendimiento general. Algo muy importante que deben saber acerca de las fuentes es su fabricante. Como sabemos, no es lo mismo una marca de fuente de alimentación que un fabricante de fuentes. La gran mayoría opta por comprar las fuentes a algunos fabricantes y venderlas bajo su marca, haciendo pequeñas modificaciones que la diferencien de la competencia. Las marcas más conocidas son Chicony Power Technology, es la encargada de crear algunas de las Enthusiast Series y RM Series de Corsair, y toda la Extreme Power de Cooler Master. Sirtec es el encargado de las series B y MX de LEPA, las series Mod X Stream Pro, todas las CS, Fatality y C Series de OCC. Para Roswell fabrica las Bronze, Hive y Hercules Series. Para Silverstone las Stinder Plus y Strinder Essential Series. Para Sentei se encarga de las series Silver Power, Solid Core Power, Solid Core Power SM, Metal Blade Power y Metal Blade Power SM. Y para Thermaltake las Tough Power Grand y Smart Series. Channel Well se encarga de fabricar las fuentes Horsepower, GT500 y la Value Series de Aerocool. Para Cooler Master crea la Thunder Series, Thunder M Series, Tomahawk 2 Series y todas las Silent Pro X. Y en Corsair trabaja con las Wilder, Gaming, Enthusiast HX y RM Series. Para LEPA produce las G, B, W, N, BSC y MXF1 Series. Para OCC fabrica las Mod X Extreme Pro Series y la Stealth X Extreme Series. Es el principal fabricante de fuentes para Thermaltake, creando las TR2, Pure Power, Light Power, Tough Power Grand, Tough Power Q Fan, Tough Power XT, Tough Power XT Gold y Tough Power Platinum Series. Seasonic en Antec es el encargado de las series Herwatts, High Current Gamer, High Current Gamer M, PP, True Power Trio, Neo Power, Neo Echo y True Power New. Para la marca BQIT produce la Dark Power Pro Series P10. Para Corsair fabrica las series Boiler, Enthusiast Series, HX y AX. Y para EVGA es el encargado de la Supernova Series. Cabe aclarar que Seasonic, además de ser un fabricante, también comercializa sus propias fuentes como marca, donde tienen hasta el
día de hoy 20 series de fuentes en el mercado. Por último tenemos la Super Flower. En la marca EVGA se encarga de la Supernova Series. En Nox trabaja con las series Pulsar, Urano, Urano 2, Apex, Krypton y Sonar. En Roswell con las series Lightning, Capstone, Capstone Modular, Silent Night y Tachyon. Tengan en cuenta que al igual que Seasonic, Super Flower tiene su propia marca, la cual cuenta con más de 30 fuentes de alimentación en el mercado. Si quieres obtener más conocimiento acerca de los fabricantes de todas las marcas de fuente de alimentación del mercado, te recomendamos visitar el sitio web realhardtech.com, que nos brinda una generosa cantidad de información acerca de este tema. Paso a comentarles un factor que deben de tener en cuenta al 100% para saber si una fuente soporta o no componentes como la placa de video. Los conceptos de los que estamos hablando son la potencia y el amperaje. La potencia se mide en vatios y es el principal criterio que siguen los usuarios a la hora de elegir una determinada fuente de alimentación para su PC. Este es un valor sumamente importante a tener en cuenta, pero el problema es que en muchos casos no se le da la respectiva importancia y tampoco se complementa de manera apropiada con el amperaje, y las consecuencias de esto pueden ser catastróficas. En las placas de video el amperaje necesario se mide indicándolo en el carril de 12 voltios. Normalmente va desde los 16 amperios en los modelos más eficientes hasta los más de 40 amperios de las gráficas más potentes y consumidoras. Siempre debemos asociar el requisito de potencia al de amperaje cuando vamos a armar una computadora con una gráfica dedicada, ya que de lo contrario estaremos comprometiendo no solo el rendimiento real y la estabilidad del sistema, sino también la integridad del mismo. Para que se den una idea, una placa de video de gama baja, como lo es la GeForce GTX 1050, necesita de 16 amperios, mientras que la gráfica tope de gama de Nvidia, la RTX 2080 Ti, necesita de 36 amperios. Tengan en cuenta que en el caso de las tarjetas AMD, estas suelen consumir mucho más. Si no tenés una decisión clara acerca de qué fuente de poder adquirir, a continuación paso a darte algunas recomendaciones personales. Si en tu PC tenés un APU o una gráfica de gama baja, véase la RX 470, RX 570, GTX 1060, etc., con una fuente de 600 watts 80 Plus vas a estar genial. Si posees una placa de video de gama media, como la RTX 2060, RTX 2070 o la RX 5700, lo mejor para vos será optar por una fuente de alimentación de 700 watts 80 Plus Bronze. Si tenés una computadora que es de gama entusiasta, con placas de video realmente potentes como lo son la RTX 2080 Super o la RTX 2080 Ti, te voy a recomendar una fuente de 700 watts 80 Plus Gold. En el caso de que tu PC posea SLI entre tarjetas, voy a recomendarte una fuente de alimentación de 1000 watts. En este caso, su certificación puede variar entre una 80 Plus Gold u 80 Plus Platinum. Si utilizas tu computadora para minería, toma como referencia las fuentes anteriormente nombradas. De ahí en adelante, cualquiera nos va a funcionar a la perfección. Por último, te recomiendo las fuentes con certificación 80 Plus Titanium para builds a largo plazo. Una vez dicho todo esto, doy como finalizado el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartir el video con un amigo y obviamente suscribirte. Yo soy Tommy de TecnoReviews y te mando un saludo. Hasta la próxima.